Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina. Limpia vidrios fuera de las calles. Finalmente se postergó por 45 días más la puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe la permanencia de los limpiavidrios en las calles de Asunción. ¿De qué manera se implementará la ordenanza municipal? ¿Será esta una solución para el problema social que representan los limpiavidrios? Analizamos todas las aristas de un tema que merece el más profundo de los debates. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, yo vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta con esto. ¿Cómo se llama esto, Jenny? No es craquelado. Calado. Vea, mira qué divino el bordado, todo calado. Súper, súper lindo. Está muy de moda el calado. Me encanta. Ya sabés que para consultar con Tinola tenés que llamar al 021 52 50 60 en Facebook, Tinola Borbón S.A. Y me peinan, me cuidan y me miman en Joseph, el imperio de la belleza. De verdad, quiero que vayan, si no fueron, porque hay Joseph en todas partes, ¿verdad? En cada esquina hay un Joseph. Pero la casa central que queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, ahí enfrente de la terminal, es impresionante. No van a encontrar nunca realmente un lugar como ese. Joseph, todo un ídolo. Bueno, y Revlon Color Silk te invita a la promo Un Cambio que Deslumbra. El 1 y el 2 de abril, acércate al Shopping Mariscal López, lleva tu tinte usado de cualquier marca y a cambio te darán gratis un Revlon Color Silk de tu tono preferido. Deja que los estilistas de Revlon te apliquen Color Silk, brindándote consejos profesionales de belleza. Así que el 1 y el 2 te vas y cambias, y probás lo que es el Color Silk de Revlon. Bueno, y Victoria Joyas, miren qué preciosa, me estaba diciendo uno de mis invitados que es la piedra de su abuela, que me dijo que es amatista, así es. Bueno, pues yo nunca sé el nombre de las piedras, divinos realmente, estos pendientes, preciosos, Ya sabes que Victoria Joyas, en Luque originalmente, en la avenida General Aquino, ahí frente a la Plaza de Luque, y ahora en Asunción también en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio, esto en Asunción. Victoria Joyas también en Facebook, y van a ver la variedad impresionante, tanto de joyas nacionales como importadas. Bueno, y no puedo obviamente dejar de mencionar un hecho que enlutó a los colegas periodistas, a los fans y obviamente a familiares y amigos de Manuel Bernardes. Un compañero de muchísimos años en Radio 1000, también fuimos compañeros en Radio Cardinal y íntimo amigo de mi hermano, así que lo tenía en casa desde que yo tengo creo que 14 o 15 años, porque inclusive cumplían años el mismo día que mi hermano Lalo, que era su amigo, así que festejaban juntos sus cumpleaños los 29 de agosto de todos los años. Así es que fue una triste pérdida, justo un Viernes Santo. Yo no estaba acá, pero me llaman por teléfono y me comentan esta triste pérdida. Pero que tengo que decir sinceramente, o sea, es una tristeza que alguien tan talentoso se vaya tan joven. Pero yo siempre
inclusive con las personas que me hablaban esos días, porque me llamaban por teléfono, les decía, bueno, Manuel vivió a su manera. Él tuvo sus opciones de vida y lo hizo. Vivió como él quiso vivir la vida. Y también, increíble, murió de la forma que él determinó hacerlo. Así es que, bueno, Manuel es así. Todas aquellas personas que lo conocían saben de que, bueno, Manuel es una persona muy especial, de un talento sin igual, realmente súper talentoso, un poco loco o de más loco. Y yo realmente, sinceramente, si me acuerdo de Manuel, casi siempre me acuerdo riéndome, porque tenía cada salida y cada anécdota, uno puede contar y cada uno tendrá una anécdota con Manuel Bernardes. Así es que desearle, obviamente, mis sentidos pésames y fuerza a sus familiares, amigos, personas queridas. Y queríamos, obviamente, recordar también una partecita de lo que fue Manuel en uno de los programas que hacía justamente Telefuturo, donde le acompañó su esposa Luciana, una mujer realmente extraordinaria. Así que vamos a compartir para recordarlo este trecho del programa en Telefuturo con Manuel Bernardes y Luciana. A ver, este tema, lo último de lo último. Disparaste 46 tiros en la cabina de Radio 1. Sí. Porque, ¿qué es lo que cada media hora, de qué hora empezaste a disparar? A las 2:30. ¿De la tarde? Sí. ¿Hasta qué hora estuviste disparando? Voy a explicar de vuelta para que se entienda. El cierre de los locales de votación era a las 4. Sí. Teníamos muchos cronistas, muchos son pasantes. Ajá. Y los relojes de cada uno estaban fuera de Sincronizados, no estaban sincronizados. Sí. Entonces yo le avisaba a todos los chicos que estén atentos y a las chicas también, que vamos a poner el toque horario cada media hora para que sepan que a las 4 se cierran los locales de votación. Bueno, aumentó la cadencia cíclica de disparos porque se escuchaban en algunos PCs que habían bombapú y nosotros acompañábamos eso mismo desde la cabina, según iban contando las bocas de urna de tal o cual movimiento o partido. ¿Y disparaba ahí adentro de la cabina? No. Dentro de la cabina es un decir, había ahí es porque quitaron ya. Había un panel acústico que tiene una estructura de madera terciada que tiene algodón adentro, que es la radio. Y aproveché eso para agrupar y me di cuenta que pese a que no estoy tirando a menudo, estoy haciendo una buena agrupación. Una buena puntería. Buena agrupación. Porque primero tenía un olor a pólvora en el estudio. Se llenó de humo. No se podía respirar. Y a la noche llegué a casa y le conté a Luciana, mirá, sí, me salía todo negro, la pólvora que había en la nariz. Luciana, antes eso, por eso. Sí, o sea, de loco no tiene nada. No, nada. ¿Qué vos decís? Manuel, ¿estás loco o no estás loco? Sigue pensando. Bueno, y a partir de ahí que te echaron, Manuel, de Radio 1. Sí. ¿Qué te dijeron? El ingeniero Guasmosi me hizo decir que yo ya no formaba parte de la plantilla, me hacían mi liquidación y que me retirase. Y bueno, tiene razón, es el dueño de la empresa y tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Y ahora que estás sin empleo? No, ya me estoy moviendo. Ajá. Empecé a moverme un poco, empecé a sentirme bien. Y solo Manuel puede hacer una cosa así, ¿verdad? Bueno, por eso realmente uno, no sé si uno puede recordarle con dolor a Manuel, porque realmente es un personaje fuera de serie. Y como les digo, vivió a su manera y también determinó su vida y determinó su muerte. Bueno, la vida continúa. Hoy vamos a tocar el tema de limpia vidrios fuera de las calles, sí, no, desde cuándo, por qué, cómo. Jenny, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas y a las personas que están escuchando Radio 1000, porque este programa se transmite por 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto, con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este bello vestidito. Hoy tengo vestidito azul. Así que muchísimas gracias. Bien liberal hoy. Colección otoño-invierno de Segolén Baitinola. Así, exactamente, estoy liberal, exactamente. También quiero agradecer a la gente de Joseph por el peinado.
hoy me peinó Mercedes y me maquilló Soledad de Viavela, Joseph de Viavela. Muchísimas gracias. Vamos al informe, al tema que nos convoca esta noche. Limpia vidrios fuera de las calles. Detalles de la ordenanza que próximamente entrará a regir en la ciudad de Asunción. En febrero pasado, la Junta Municipal aprobó por mayoría la propuesta de una ordenanza municipal que prohíbe la permanencia de los trabajadores informales denominados limpiavidrios en las calles de Asunción. La misma fue enviada al intendente municipal Mario Ferreiro y después de estudiarla resolvió vetar algunos artículos de la ordenanza, calificándola de incongruente e inaplicable. El documento fue enviado nuevamente a la Junta Municipal, que finalmente terminó rechazando el veto del intendente, con lo que el texto de la ordenanza queda firme tal cual fue sancionada. La ordenanza consta de 5 artículos. Artículo 1. Prohibir la permanencia de los trabajadores informales denominados limpiavidrios en todos los cruces semafóricos de Asunción a partir del 1 de abril del 2016. Artículo 2. Establecer y reglamentar los mecanismos de control y ejecución de esta prohibición entre el Ejecutivo Municipal, la Policía Nacional y otros organismos estatales pertinentes. Artículo 3. Constituir la integración de una mesa interinstitucional entre la Intendencia Municipal, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría de Acción Social y el Ministerio de Salud a los efectos del desarrollo de proyectos sociales y la articulación para posibilitar fuentes de trabajo en condiciones dignas para las personas que realizan esta actividad, la cual estará coordinada por el Ejecutivo Municipal. Artículo 4. Establecer como falta grave la transgresión a la disposición establecida en el artículo 1 de la presente normativa. Artículo 5. Establecer un programa de exclusión de limpiavidrios de la vía pública. La ordenanza, que debía regir el 1 de abril, fue postergada por 45 días, a pedido de la bancada del PDP. Así, la puesta en vigencia será desde el 16 de mayo próximo. Bueno, saludo a los invitados con los cuales vamos a debatir este tema hoy. Daniel Centurión, concejal de la ANR, que fue el autor, digamos, de la ordenanza, ¿es así? Sí, así es, Mina. Buenas noches. Un saludo especial a los panelistas, al señor Tomás Dávalos, que yo lo llamo un patriota, a mi colega concejal Elvio Segovia, al director de Acción Social y al señor Roberto Paniagua. Un placer estar contigo. Gracias. Elvio Segovia, concejal del PDP. Hola Elvio, tanto tiempo. Verdad que sí. Hola Mina, un gusto compartir contigo, con la audiencia y con este panel. Don Tomás Dávalos, propietario del Supermercado del Pueblo, y realmente después coincido con el concejal Daniel Centurión, un gran patriota por lo que hace, y luego vamos a conocer. Ojalá todos podamos tener esa actitud, y creo que el mundo sería diferente. ¿Qué tal, noches, Tomás? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches y un abrazo a toda la audiencia. Gracias por venir. Iván Allende, director del área social de la Municipalidad de Asunción. Ahí estuvo Desiree, ¿verdad? También en ese... Sí, legendarias personalidades. Estuve yo. Mundo. Vos también estuviste. Yo también. Cierto, cierto. Teresa León. Pasó mucha gente por ahí, Esperanza Martínez, mucha gente pasó por ahí. Cierto, cierto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina, un gusto estar contigo. Un saludo a mis compañeros de panel y también a la gente que está viéndonos y escuchándote. Gracias. Por Radio Mix, sí. Roberto Paniagua, representante de los limpiavidrios. Gracias por venir, Roberto. Muchas gracias, Mina, a los panelistas y a los concejales, al señor Tomás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Tenemos que ir a una ultra archi brevísima pausa y ya iniciamos esta discusión, porque esto tenía que entrar en vigencia el 1 de abril, como decía el informe. Hoy justamente, ¿verdad? Postergaron para dentro de 45 días. Después nos explican por qué lo hicieron. Y si dentro de 45 días nos lo van a volver a postergar por otros 45 y así sucesivamente. O qué va a pasar. Y por qué algunos están de acuerdo y otros no con esta ordenanza. Bueno, ya sabes que en Achón, atención, te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que es. Definiendo tonos, texturas, accesorios, todo contigo. Además, no olvides que hasta el 31 de marzo, o sea, anda mañana o pasado, porque hoy es 28. Tenemos 3 días entonces hasta el jueves. Podés financiar tus compras hasta 10 cuotas sin intereses en la línea Smart. Achón te espera en la avenida Mariscal López, ese mega local que tienen, esquina Meterio Miranda,
o llamando al 021-607-999. Y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Es un placer. Todos los muebles de Achón y bueno, las cocinas que son realmente mi perdición, porque sinceramente es un placer estar y tener una de esas cocinas. Reforma tu cocina si ya tenés una casa y si estás construyendo, visita Achón y todas las innovaciones que tienen. Pausa y enseguida volvemos. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la Inés. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente, el giro quedó solo adentro. Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Bueno, atención con la loteadora porque el barrio residencial Punta del Este es realmente un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias y casas quintas. Consulta llamando, anotaste teléfono 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, y atención, Contimarket, comprar, ya sabes, te va a encantar ahí, Hoy y mañana continúa. 2 combos de hamburguesas con papas gaseosas más 2 cajitas infantiles. Promo, 91.000 guaraníes. Precio Contimarket, 65.000 guaraníes, Hasta agotar stock. Ingresá a www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, vamos al concejal Daniel Centurión brevemente. ¿Por qué surge esta ordenanza? O sea, ¿por qué se te ocurrió hacer una ordenanza donde signifique sacarle de la calle a los
Limpia Vidrio? A ver, ¿cómo surge este interés y esta iniciativa? Realmente nosotros en la administración anterior, Mina, empezamos a trabajar a las personas en situación de calle. Veíamos que cada día existían más personas en situación de calle y empezamos a segmentarlos. Hicimos un trabajo de segmentación por tipo de actividades, porque entre ellas tenemos la actividad de limpia vidrios por un lado, que es el segmento de menor cantidad de personas y el segmento que menos recauda en la calle. Después tenemos los llamados cuidacoches, que son 2.800 personas aproximadamente. Los limpiavidrios no son ni 200 personas. Después tenemos los vendedores ambulantes, que estamos hablando de un universo de aproximadamente 1.800 a 2.000 personas que realizan la venta ambulante. Los niños en situación de calle, los indígenas que realmente rotan de acuerdo a un periodo cíclico, no permanentemente en las calles, principalmente en los lugares de destino como la terminal de ómnibus. Y quisimos tomar las dos aristas. Primero, atender el segmento que era de menor cantidad de personas, que creíamos nosotros podíamos como gobierno municipal plantear una solución social. Nosotros dentro de la municipalidad tenemos el CEMUPE y vamos a presentar ya en la administración anterior. De hecho, el intendente en ese momento me había pedido que presentemos, hicimos las 3 etapas, el trabajo de campo, censo y registro en cada uno de los cruces semafóricos de estas personas, registro personal, una entrevista con asistente social. El segundo paso era el lobby con todas las instituciones, la Secretaría de la Niñez, el Ministerio del Trabajo. ¿Esto fue ya en la administración anterior? En la administración anterior. Y por último, la consolidación de la presentación del proyecto de ordenanza, ¿verdad? No presentamos porque entramos dentro de la etapa electoral, no queríamos que se contamine con el electoralismo, entonces decidimos presentar en esta administración y la primera persona a quien yo voy a comentarle todo el trabajo que hicimos, el trabajo de campo, es al intendente Mario Ferreiro, que coincidimos. Finalmente yo creo que tenemos los mismos ideales, pero distintas visiones. Y a partir de ahí empezamos a encontrar las puertas abiertas del gobierno central a través del Ministerio del Trabajo, donde nos dio la oportunidad de darles a estas personas una vida digna, porque la mayoría de ellos, no es como se los estigmatiza de que todos son delincuentes, haraganes o drogadictos, sino la mayoría de ellos son gente digna que necesitan una oportunidad. Y en ese camino, en ese trabajo que hicimos de lobby, presentamos esto y encontramos empresarios como don Tomás Dávalos, que realmente ha hecho contagiar además empresarios. Hoy tenemos prácticamente 9 a 10 empresas. El miércoles nos reunimos a instancia del ministro de Industria y Comercio, a quien agradezco también, en una mesa ya de trabajo con el grupo Viersi, que abre sus puertas también para este proyecto. En fin, consolidamos esto, Mina, en atención a las dos aristas. La problemática social, por un lado, de este segmento de personas, y también la ciudadanía que transita las calles y que exigía una respuesta de las autoridades en la inseguridad en el tránsito vehicular. En algunos casos tenían que evitar ciertos cruces semafóricos. Hace unos días nuevamente en República Argentina y Boyani, una persona, entre comillas, limpiavidrios, asaltó a una mujer en el semáforo. Entonces también nosotros como gobierno municipal tenemos que atender también a esta ciudadanía. No podemos nosotros gobernar solamente para un segmento. Entonces esta ordenanza atiende estos dos segmentos sociales, y finalmente de 300.000 vehículos aproximadamente que transitan dentro del ejido Asunceno, hablamos de un promedio de 1 millón de personas que todos los días están transitando las calles de Asunción, y ellos también tienen que ser atendidos en su demanda en la seguridad en el tránsito vehicular. Y hicimos uso de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal, y planteamos la ordenanza. A ver, Elvio, vos te opusiste, sí, ¿a qué lo que te opusiste? En parte te opusiste a esta ordenanza planteada por el concejal. En realidad hay que siempre partir de una buena definición del problema. Nosotros lo que tenemos en Asunción es una alta demanda de la gente que se ve afectada por los que fungen de limpia vidrios y en realidad le coaccionan, le chantajean, le tratan de cobrar obligatoriamente por un servicio que ellos no han solicitado. Pero esa tampoco no es la actitud generalizada entre los limpiavidrios. Por tanto, lo que corresponde desde luego es analizar cuál es la razón
estructural por la que existen los limpiavidrios y muchos otros trabajadores informales en situación de calle. Y efectivamente acá hace falta generar oportunidades. ¿Eso qué implica? Que tenemos que desarrollar programas sociales, políticas sociales que tengan cierta consistencia y duración para que efectivamente aporte resultados. Y para que las políticas sociales sean eficaces, tiene que haber cierto clima de confianza, de reciprocidad con quienes van a ser beneficiarios de esta política. Y no es apropiado, desde mi punto de vista, de mi experiencia, el prohibir, porque la prohibición en sí no es solución, la solución son los programas sociales. Y para que los programas sociales se puedan implementar, efectivamente se tiene que generar la posibilidad del diálogo y el acuerdo con quienes van a ser objetos o sujetos realmente, y sujetas también de este trabajo. Por eso nosotros, en parte, como está expresado acá, hay una ordenanza de varios artículos, pero en los primeros artículos que fueron objetos del veto del intendente Ferreiro es que nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la prohibición porque nos parece que pone barreras para el desarrollo de programas sociales y tampoco le vemos mucha consistencia en cuanto a su aplicabilidad. Por eso la oposición, pero no efectivamente a la atención del problema, a que se generen las oportunidades que requieren estas personas que ofician de limpiavidrio y también otras que están en situación de calle. En cuanto a eso hay plena coincidencia. Lo que queremos es que establezcamos una hoja de ruta clara y no partamos de establecer un límite entre quienes van a ser el objeto de nuestras políticas y la institución. Bueno, antes de entrar en el debate, Tomás Dávalos, vos habíamos hablado en la radio, tenés todo un programa como empresa, ¿verdad?, para justamente tratar de incorporar a la gente al trabajo formal, digamos. Es así, contá la experiencia tuya, tanto tengo entendido con personas que salen de la cárcel, ¿verdad?, mujeres, hombres, y también en este caso con el programa de la gente que trabaja en la vía pública, ¿es así? Sí, efectivamente nosotros encaramos con mucha fuerza el dar la oportunidad, no negar la oportunidad a la gente, especialmente a los más necesitados, porque creemos que un verdadero desarrollo, el desarrollo de un país es cuando no se ve tantas inequidades en la gente. Entonces no puede ser que uno, porque tenga todo el confort, toda la suerte de poder tener una vida digna, no preocuparse de los más necesitados. Ajá. Porque creemos firmemente que si uno tiene el confort, es mucho mejor que el vecino también tenga confort. Y el vecino de tu vecino también tenga confort. Claro. Eso realmente significa progreso, significa realmente bienestar. Entonces también pensamos que este es un país muy rico, que donde falta son las oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades que hacen falta? Solamente orden y enseñar un poquito a la gente de cómo hacer las cosas. Porque nosotros estamos acostumbrados, por así decirlo, a que somos mediocres en la parte en donde se enseña a la gente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, uno va al campo, que nos toca trabajar ahora en el campo con gentes de agricultores de extrema pobreza, y en unos 15 meses de trabajo, donde fuimos a encontrar solamente yuyales, y ordenando un poco, ahora es un jardín productivo. Un jardín productivo, y dejaron de ser pobres, pero no temporal, dejaron de ser pobres para siempre porque ya aprendieron cómo hacer, cómo subsistir. Claro. Entonces, eso, yo a los amigos les suelo decir
mayor felicidad que eso no hay. Y eso es lo que nosotros perseguimos. Y concretamente tu experiencia con los limpiavidrios, y sobre todo con gente que también salió de la cárcel. Tengo entendido que con mujeres, me contaste, ex, digamos... Sí, el tema de la cárcel surgió así. Fui invitado por el padre Arias a visitar Tacumbú. Sí. Y de ahí partió, visité Tacumbú, me recibieron muy bien, conversé con los reclusos y vi que había mucho trabajo por hacer, pero vamos a decir que no es precisamente inversión económica, es inversión un poco de tiempo, es gestión por el que más necesita. Así es. Estamos en lo mismo otra vez, solo que en diferentes escenarios. Sí, sí, sí. Pero cuando comenzamos la obra, entonces comenzamos a incorporar nosotros reclusos del... Tanto el Buen Pastor como de Tacumbú, ¿verdad? De Tacumbú. Ajá. Y tuviste experiencias, me decías, con las mujeres excelentes. Con las mujeres, los hombres somos un poco más cachafaces, por decirlo así. Pero de todas maneras, hemos obtenido y seguimos obteniendo resultados muy buenos. Que las mujeres dicen que son una de las más responsables, o sea, las ex convictas, digamos, exageradamente responsables. ¿En serio? Y son increíbles, ya hay algunas de ellas que ya están a punto de gerenciar, ya son jefas de secciones y están a punto ya de gerenciar. Bueno, ese es el ejemplo, digo que vamos a seguir compartiendo con Tomás Dávalos esto, pues yo nomás el gesto, porque no solamente dar trabajo, puedo decir, ay, ¿para qué me voy a meter en lío, verdad? De una ex convicta, quién sabe, ahora me va a traer problemas en la empresa, me va a robar, ¿verdad? Sin embargo, no tiene necesidad. Me estaba contando que al revés son un ejemplo de trabajadoras, ¿verdad? Porque justamente encontraron una oportunidad y son agradecidas porque la sociedad les dio, ¿verdad? Una oportunidad. Y yo digo que los que tienen, digamos, la oportunidad de tener empresas, de tener una vida más cómoda, inclusive no solamente por un gesto, digamos, humanitario y de responsabilidad social, ¿verdad? Sino que hasta por un gesto egoísta, igual tendríamos que hacer eso. Porque yo digo, ¿cómo van a disfrutar de lo que tienen, ¿verdad? De repente un anillo, un aro, un buen auto, etcétera, ¿verdad? Sí, vamos a tener la calle dentro de poco repleto de delincuentes, efectivamente, porque si no hay trabajo, llega un momento que... colapsa eso y, digamos, esto se vuelve imparable, como casi ya está, digamos, ¿verdad? Entonces, hasta para poder disfrutar de lo que uno tiene, es importante que los demás también tengan, ¿verdad? Entonces, por donde mires, porque sos bueno, porque sos lo mala, egoísta, igual nomás tenés que llevar adelante este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, empresarios como Tomás Dávalos, en serio, mira, si todos les dieran 30, 40, 20, 10 empleos, ¿verdad? Porque es un trabajo, hay que decir esto también, ¿verdad? No es solamente darle el empleo, porque hay gente que necesita reinsertarse, digamos, ¿verdad? Y él lo hace, o sea, tiene la paciencia, ¿verdad? La gestión, etcétera, etcétera. Pero imagínate todo lo que se puede lograr con esto, Iván, vos que estás justamente en este tema. ¿Cuál es la actitud de la Intendencia? Porque vos representás acá al Ejecutivo, digamos, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes, por qué Mario vetó esto y ahora que de todas maneras la Junta reconfirmó, así fue, porque Mario vetó, ¿verdad? Así es. Y volvió a la Junta y la Junta, digamos, se reafirmó, se rechazó el veto, por lo tanto va a estar en vigencia, ¿verdad? Así es. Bueno, justamente ambos concejales ya mencionaron los detalles en cuanto al manejo de la ordenanza, y Elvio fue muy claro al mencionar de que justamente el Ejecutivo, la figura del intendente, veta los artículos que hablan de la prohibición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino muy de la mano con todo un fenómeno de criminalización que se vivía incluso por las redes sociales, distanciando un poco el espíritu de la ordenanza en los términos que mencionó Dani, ¿verdad? El concejal Centurión. Justamente porque se empezó a hablar de cuestiones relacionadas a inseguridad, cuando en realidad son personas en situación de calle que tienen necesidades de ser incorporadas a una dinámica de ciudad.
Entonces, eso fue lo que nos hizo ruido desde el Ejecutivo, justamente en el momento que estábamos trabajando sobre un programa de protecciones sociales municipal que pretende justamente ampararse en ese tercer artículo de la ordenanza que habla de la necesidad de impulsar una mesa de trabajo interinstitucional, porque el problema de fondo, que tampoco se vislumbra en la ordenanza inicialmente, es realmente la pobreza. Entonces, y eso nos lo corroboramos en la medida que llegamos a acceder justamente a estas personas que fueron ya censadas o registradas en el proceso que mencionó el concejal, y que también ahora estamos encontrando en las calles, en los puntos semafóricos, y que ni siquiera son de Asunción. Entonces acá pero el problema... central, digamos, así es, sí, y los problemas son mucho más profundos que el simplemente hecho de sacarles de la calle y ponerlos en una dinámica de empleabilidad, porque realmente hay algunos que no terminaron la primaria. Nos encontramos con un grupo de adolescentes, de adultos muy jóvenes, que no terminaron la primaria o tuvieron que abandonar la media. Entonces están ansiosos de realmente encontrar posibilidades como las que ofrece aquí el señor Dávalos, ¿verdad? Desde un puesto de trabajo, para poder insertarse en una dinámica productiva que les dé autonomía. Y también quieren volver a insertarse en una dinámica académica. Entonces, aquí tenemos que apuntar a lo que Elvio mencionó, programas integrales y sostenibles. Entonces, el municipio solo tampoco va a poder desde su estructura. Tiene que ser un ejecutivo. Claro, así es. Acá se mencionó el CEMUP. El CEMUP es un centro municipal de promoción empresarial. Trabaja sobre todo en proyectos de emprendedurismo y también de empleabilidad. Ya tuvimos una experiencia con limpiavidrios de un trabajo que se hizo censando a limpiavidrios en un tramo de la avenida Mariscal López. 16 de los 24 que se encontraron en ese proceso entraron en un proceso de empleabilidad, y de los cuales solo 5 lograron insertarse. 11 fueron rechazados, y eso es un elemento que hay que analizar porque sigue habiendo estigma y discriminación. O sea, 16 entraron a trabajar, ¿verdad? 16 entraron en un proceso de empleabilidad, sí, de capacitación, de los cuales 5 lograron entrar a... ¿Esto fue cuándo? ¿Antes de esto? Esto fue en el último año. En el último año es un dato que nosotros encontramos justamente en el CEMUPE, y los que no entraron, no consiguieron trabajo fue por problemas como los siguientes: tatuajes, sinónimo de haber estado en la cárcel, falta de dentadura y una mala actitud para el trabajo, ¿verdad? Entonces, una mala actitud por parte de ellos mismos. Por parte de ellos para el trabajo, ¿verdad? Sobre ese tema, quiero después, luego de la pausa, conversar con ustedes, pero antes de escucharle justamente a uno de los representantes, a ver qué opinan sobre esto. Si esto es una oportunidad, ¿ustedes lo ven como una oportunidad o ven como una doble discriminación, digamos, ¿verdad? En el sentido, saquémoslo a todo esto de la calle. A ver, ¿cómo lo sienten y cómo lo ven ustedes? Me decís luego de la pausa. Por favor, atención, hacer la vida más fácil es ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora podés hacer tus mini cargas de Tigo, estés donde estés, sea la hora que sea y desde tu celular. Puedes hacerlo a tu propio número o al de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar *555 hashtag. O descargar la app desde Google Play. Encima recibís paquetigos por usar tu billetera, ya sea para llamar, mensajear o hablar. Con Tigo Money hacerlo todo más fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Buena atención, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Los teléfonos ahí están, 021 22 53 51, 021 20 40 y 31. Y en la web, www.confiterialmolino.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. A ver, es cierto lo que dice el concejal del PDP, de que no están de acuerdo con la prohibición, que esta es la parte, digamos, que no es apropiado prohibir, porque pone una barrera. Y a ver qué dice el concejal Daniel Centurión, que tuvo la iniciativa. ¿Se limita solamente a prohibir que esta gente esté en la calle? O a ver qué decís en relación a los cuestionamientos que tiene Elvio y el intendente, ¿sí? Pero luego de la pausa.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven martes te sale mal. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Descubrí un momento Tigo Money. Carlitos, ahora que me acuerdo, nunca te devolví la plata del asado. Sabía. Ahora mismo te envío. Espera, mejor si me haces una mini carga. O sea, me tengo que ir a buscar una estación de servicio, me quedo sin asado. Para nada, la mini carga puedes hacer directo desde tu Tigo Money. No me quedo sin asado entonces. Jamás. Hacé tus mini cargas desde donde estés y a cualquier hora. Activa y carga hoy tu billetera en un punto Tigo Money. Marca asterisco 555 numeral o descarga la app y hacé mini cargas a tu propio número o al de un amigo. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, y agradecer a Mecal Muebles, las sillas, de un diseño sensacional, impresionante la variedad de sillas que tienen para tus oficinas, tu casa. Realmente visita Mecal Muebles. Bueno, y Farmacenter, como siempre, ya sabes, Farmacenter piensa en vos y te trae la gift card para regalar a quienes vos quieras. Es fácil. Comprás una gift card en cualquier sucursal y le regalás, porque es difícil, a veces, ¿qué le voy a regalar a fulano? Te vas a una gift card de tanto, le llevas de regalo a la gift card y él o ella compra en la farmacia lo que quiera, el perfume que le gusta, uno no sabe qué. Bueno, la gift card es la solución para que no pienses más. Te vas, compras la gift card y le llevas de regalo. Puedes usarla y también recargarla inclusive, Ya sabes que están todos los locales de la cadena Farmacenter. Como siempre, Farmacenter nos cuida. Bueno, quería saber qué opina Roberto Paniagua. En línea general, digamos, tus compañeros y vos, ¿ven a esta ordenanza como una esperanza o como una persecución? Bueno, antes que nada, nuevamente agradecer el espacio. Sí. Y en representación de mis compañeros y compañeras, yo quiero dejar bien en claro de que sinceramente estábamos afectados de manera generalizada, te digo, en la forma que la opinión pública nos estaba discriminando. Al principio se nos puso a todos en la misma bolsa, cosa que yo tomé a pecho, de tal manera que yo emprendí la fuerza necesaria para que yo pueda asumir como
portavoz de los limpiavidrios. En verdad, agradezco que haya una persona dentro del gobierno del municipio también, como el concejal Dani Centurión, a quien le aprecio mucho. La vida en la calle es muy difícil. No piensen que es fácil, uno tiene que lidiar con el sol, la lluvia, el maltrato. No solamente el cliente es maltratado, también nosotros recibimos muchas veces maltrato. Hay veces que nosotros trabajamos los sábados a la mañana y personas en total estado de ebriedad vienen y nos agreden, nos derraman cerveza por la cara y eso duele. El equipo donde yo trabajo y las personas que conmigo están, no están ajenos a salir a las calles. Por eso también aprecio lo que dice el doctor, el tema que hay personas con tatuaje, con antecedentes, personas que no terminaron ni la primaria. Estamos trabajando con el concejal. La verdad que nos sorprendió que se haya tomado la medida al principio, que se había aprobado la resolución que a 1 de abril ningún limpiavidrio en la calle. Primeramente le chocó a mis compañeros, pero después, al conocerle más al concejal Dani Centurión, el proyecto, el movimiento que él estaba generalizando, las personas que estaban en su entorno, ustedes le tienen acá entre nosotros al señor Tomás Dávalo, sí. Una excelente persona, ojalá que todos los empresarios en el país sean como este señor. Y ese es un trabajo que se está haciendo, mira, a mí me sorprende este señor. Yo al principio decía que quisiera formar un equipo con la municipalidad para ir quitando cizaña al trigo. Pero con este señor, no importa quién sea cizaña trigo. Con este señor, él va a empezar en la empresa donde él está comandando, él que va. Por eso te digo, y esto que hoy, gracias a Dios que hubo una prórroga otra vez para que esto siga, era un pedido que nosotros le hicimos al concejal Dani Centurión. Que haya una prórroga. Que haya una prórroga, que él piense. Pero a ver, en principio, ustedes, en líneas generales, ¿están de acuerdo con la ordenanza en el sentido de que haya la prórroga? Entiendo, para que se pueda ejecutar bien esto, pero ¿están de acuerdo en que ustedes ya no estén en la calle, que haya una prohibición de que ustedes estén en las calles y paralelamente se haga el trabajo que están haciendo de reubicarlos en un trabajo formal? Pero claro que sí, mira. Yo como padre de familia, mira, me gustaría el día de mañana estar en un lugar donde yo pueda hacerle útil a la sociedad y útil a mi familia. Es lo que le decía al señor Tomás fuera de ahí. Sí. Entonces, nosotros no somos, en el grupo donde yo conformo, no somos ajenos a salir a la calle. Siempre y cuando nos brinden también lo que... Ahora, esto que dicen, siempre y cuando nos brinden, ¿verdad? Porque el tema pues es complejo en realidad, ¿verdad? O sea, en el sentido siguiente. Hay de todo, como en todos lados. O sea, dentro de los limpiavidrios hay de todo. Dentro de los periodistas hay de todo. Dentro de los políticos hay de todo. Dentro de la sociedad hay de todo, ¿verdad? Entonces, hay algunos limpiavidrios, por ejemplo, que por sus problemas de adicciones, porque algunos tienen también adicciones, ¿verdad? Como tienen en otros grupos también, no es que solamente los limpiavidrios tienen adicciones, también hay periodistas con adicciones, hay qué sé yo, pero digo, hay gente que también le gusta trabajar, no le gusta estar encerrado en una oficina, le gusta trabajar en la calle, digamos. Ahora, entonces te pregunto, ¿hay más que sí quieren conseguir un trabajo estructural? Porque acá decía el doctor Allende, o no me acuerdo si Elvio, que en un plan que hicieron anteriormente de 16, ¿verdad? Para reincorporarle 5 nomás se quedaron y 11 no. Entonces, a ver, ¿qué posibilidad? Si vos tenés que decir un porcentaje, ¿vos crees que hay un porcentaje grande de los limpiavidrios que pueden ser reinsertados laboralmente o la mayoría vos crees que no va a ser? Bueno, en total tenemos 42 personas de la calle que ya están teniendo trabajo, gracias a Dios. Y gracias a don Tomás. ¿Y qué tal les va a esos 42? Perfecto. Mira, entre ellos están Ramona Cantero, Sergio Díaz, parece. No me viene el apellido de la persona, pero digamos, son personas que ya están dentro de la... Ajá. Y les gusta y quieren. Y les gusta, así como nos va a gustar a nosotros. Ajá. Ahora, ¿cuánto ganan, por ejemplo, ustedes
En líneas generales un promedio, digamos, por mes, porque ya sé que es por semana, pero digo... No te podría decir por mes por el tema de que hoy mismo tenemos problemas de los apagones. El semáforo no anda, tiempo de lluvia. Bueno, pero más o menos promedio suelen sacar. 70, 80 mil a 90 mil, máximo 100 mil guaraní por día. ¿Por día? Por día. Ah, bueno, 100 mil son casi 3 millones por mes, más o menos, 2 millones y pico por mes, ¿verdad? Sí, sin contar los días de lluvia y... Domingo no trabaja. No, domingo no. Ahí lo que yo quiero entrar, Mina, un chiquitito, si me permitís, si tenés tiempo. Sí. Es donde, así como dijo aquel señor, estamos en un país de mediocres. Porque todos le quieren tirar también la piedra al concejal Dani Centurión. Y no debería ser así. Yo creo que todas las instituciones deberían tomar carta en el asunto, ya sea Emergencia Nacional, ya sea la niñez y la adolescencia, ya sea la Fiscalía, ya sea la Policía Nacional. Porque como cliente, yo le llamo cliente al que viene y yo le limpio y si me permite, ¿verdad? Limpiar su vida. ¿Vos en qué parte estás? Perón y Felipe Gao. ¿Perón? Nunca tuvimos problema con la policía, nunca tuvimos problema con nadie, gracias a Dios. Lo que yo te quiero decir es que si una persona es agresiva en la calle y te maltrata o te raya o te ensucia tu vehículo y vos te vas en la comisaría y le denuncias a ese tipo, por ahí yo quiero comenzar. La institución le está dando la espalda. Nadie hace su trabajo como tiene que hacer en este país. Por eso está, y nosotros somos reflejo de nuestro padre, el que está en el gobierno. ¿Me entendés? Por eso seguimos en esta condición. Y ojalá que todos piensen la forma que piensa don Tomás como empresario y que todos tengan la capacidad de poder generar así como el concejal Dani Centurión, como el concejal de PPD, ¿verdad? PDP y el doctor. Me gusta la propuesta de los tres. Yo no quiero entrar en debate con ellos porque el afectado soy yo. Entonces, lo que yo quiero es que, así como le dije al concejal, nosotros ya estamos trabajando coordinadamente, Mina, dentro de la municipalidad, de ir incorporando, porque que no me vengan mañana con el chiste, el limpiavidrio está trabajando en tal parte. No, le estamos identificando y estamos trabajando con la municipalidad de insertarle a los verdaderos. Y yo te contesto la pregunta que me hiciste. Si hay una buena cantidad que quiere salir de la calle. Bueno, este es un dato importante, ¿verdad? Que tengan la predisposición, porque el problema es que es difícil obligarles, ¿verdad? Porque suele pasar eso cuando se quiere innovar algo, hay resistencia y entonces resulta todo más difícil, digamos. O sea, hay voluntad, obviamente. Yo tengo que ir a la pausa nuevamente, pero después quiero entrar a ver cómo se va a implementar, porque según Elvio y vos, Iván, y después quiero escuchar lo que dice Dani y Tomás, que tiene la experiencia, que prohibiendo va a ser difícil. ¿Ustedes creen que y que va a ser difícil la implementación también de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la pregunta? Porque si solamente hablamos de las dificultades, que seguro que las habrá, ¿verdad? Bueno, pero ¿y qué? ¿Cuál es la otra salida? ¿Cuál es la alternativa, digamos, verdad? Porque por lo menos Dani Centurión pone un parate, o sea, en el sentido de decir, gente, o sea, así no pueden continuar ni la ciudadanía agredida por algunos de los limpiavidrios, ni los limpiavidrios haciendo un trabajo que en realidad, como dice él mismo que los representa, ¿verdad? Que es un trabajo difícil, a veces incómodo, a veces inseguro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece que es una luz roja al tablero que pone Dani Centurión con esta ordenanza, que por lo menos hizo que todos discutamos una salida, ¿verdad? No es la que dice Dani Centurión y los otros concejales, porque no solamente Dani, en realidad votaron ¿cuántos? 16 concejales, ¿verdad? Bueno, a ver, no es esta la salida, pero ¿cuál es la salida entonces? Porque no, a mí lo que me gusta de Dani Centurión es que puso al tapete algo, les pone contra la pared a las instituciones, porque le pone contra la pared al propio intendente, le pone contra la pared a la Junta, le pone contra la pared a la CEN, le pone contra la pared al gobierno, porque dice, no, porque ahora van a saltar los verdaderos problemas, ahora con la ordenanza. A partir de ahora se van a crear los problemas, se van a ver y visibilizar, pero bueno por eso, porque van a tener que darle una salida, ¿verdad? Esa es por lo menos mi posición. A ver, ¿te quedaste sin energías? Bueno, recuperar la dosis extra de energía que necesitas.
Recuperal E enriquecido con dimetilaminoetanol y extracto de ginseng. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, concentración y el aprendizaje. Recuperal E en su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal E con calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Pausa y a ver, bueno, ante lo que dice Elvio Segovia, ¿qué dice Dani Centurión? ¿Cuál es la respuesta a todos estos inconvenientes que plantearon tanto el doctor Iván como el concejal del PDP? Contesta a Dani Centurión y sobre todo, bueno, y decir, no, ¿qué es la respuesta? A ver, ¿qué hacemos? Tampoco quedarnos y que continúe así, porque es difícil la solución, tampoco es la vía. Pausa y volvemos. Y preste todos atención, hoy puede ser un gran día. Jazmín, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente, el giro quedó solo adentro. Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y cuando de construcción se trate, no lo dudes. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos, con garantía de entrega inmediata. Alquileres de equipos, servicios de grúa, contenedores, cemento, ladrillos, todo. Stock permanente, desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono anotado ahí en el celular ya, 021-501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizadas. Dani Centurión, a ver, ¿qué decís a estos inconvenientes que manifestaron tanto Iván como Elvio Segovia? Sí, que de esta forma no se... yo no voy a referirme a los papeles que revisaron, a las teorías. Yo ya ni a lo que se debe hacer, sino a lo que ya hicimos. Y le quiero comentar al doctor Iván Allende, le respeto muchísimo como profesional. Yo creo que su incorporación en la dirección del área social va a beneficiar a la ciudad de Asunción.
Pero él revisó los papeles. Ese fue un plan piloto que nosotros habíamos gestionado con el CEMUPE. Cuando eso, no teníamos las puertas abiertas del Ministerio del Trabajo como lo tenemos hoy. Nos fuimos a golpear las puertas del Ministerio del Trabajo, nos abrieron las puertas a través del Ministro del Trabajo, a quien agradezco su compromiso con este proyecto, la Dirección General del Empleo, que fue contactando con personas, con empresarios con alta responsabilidad social como don Tomás Dávalos. Así también la Secretaría de Emergencia Nacional, que nos da la seguridad alimentaria a través de kit de víveres a las personas que se están capacitando. También conversamos con la Secretaría de la Niñez para incorporar toda la problemática de niños en situación de calle dentro de este proceso, de este segmento al que me refiero. Nosotros ya desarrollamos eso. El miércoles tenemos una reunión con el Ministro de Industria y Comercio y le invito al director, al doctor Iván Allende, a que ya participe con nosotros, donde va a estar empresarios encabezados por el Grupo Bierzi, poniéndose ya a disposición también de este proyecto. ¿Y por qué nosotros estamos convencidos de que este es el camino, Mina? Tenemos empresarios como don Tomás Dávalos y se referían acá los panelistas, creo que el concejal Segovia hablaba, no, el doctor Iván Allende, de nivel de estudio, de tatuajes. Acá ya tenemos una persona que incorporó. Hoy salieron del penal de Tancumbú, del Buen Pastor, y fueron incorporados a una fuente de trabajo digno. La empresa San Isidro de la familia Rivas, con quien yo me he reunido personalmente, me he ido a la empresa y ellos nos han demostrado su visión social para incorporar inmediatamente 10 personas. Y nos decían, vamos a empezar por la mano de obra no calificada, limpiando colectivos en las paradas con salario mínimo, IPS, en el área de limpieza, ayudante de electricidad. Pero me decía él, vamos a capacitarles concejales, vamos a formar conductores. De aquí a 6 meses, 1 año, ellos van a ser conductores profesionales con convenios que nosotros tenemos con el Turín y Automóvil Club Paraguayo. Nosotros le vamos a facilitar. Sea limpiar, o sea, limpiar no es eso. No, pero ya se mina, esa es la visión. Nosotros nos hemos reunido con el director del Servicio Nacional de Promoción Profesional. Esto no es teoría, esto lo hemos hecho y nos ha dicho el director, donde ustedes digan y cuando digan, personal técnico va a ir a capacitar a las personas. Entonces estamos nosotros en la acción y yo invito, Mina, que vayamos a la acción, no nos quedemos porque hoy no son más de 200 limpiavidrios. Dentro de 1 año, 2 años van a ser 500, van a ser 1000, como lo son el segmento de los cuidacoches, que 10 años atrás eran 300, 400, solamente en los lugares de mayor afluencia vehicular, hoy son 2800. Tenemos que tomar al toro por las astas, dejar la teoría y irnos a la práctica y empaparnos y conocerle a estas personas que están en situación de calle y necesitan una oportunidad. Y hoy más que nunca el gobierno central, hoy más que nunca los empresarios privados tienen el contagio de don Tomás Dávalos, de la familia Rivas y de involucrarse en una solución integral. Se me fue el tiempo, gente, así que vamos a ir redondeando. A ver, desde la municipalidad, digamos, porque la ordenanza ya existe, se postergó a 45 días más, digamos, pero ustedes, digamos, igual van a colaborar, digamos, con todo este proceso, o al estar, digamos, en contra en líneas generales, digamos, por el tema de la prohibición y eso, no van a colaborar. No, para nada. De hecho, no hay ninguna oposición a lo que el concejal Centurión está mencionando, pero él sigue partiendo de un síntoma. Nosotros realmente queremos poner sobre la mesa de que acá hay causas de las causas y eso no se aborda desde una ordenanza municipal. ¿Y cómo? Se aborda justamente de las políticas públicas y las políticas públicas tienen que ser coordinadas e integrales y tienen que partir de la persona y sus derechos, no de lo que nosotros le podemos ofrecer como sociedad, que es abrir las puertas de un supermercado o de una empresa de transporte, porque ahí, detrás de cada persona, hay un problema grave y crónico que no data solamente del hecho de que está hoy en un semáforo. Entonces nos encontramos, por ejemplo... ¿Vamos a hacer, entonces? No, y por eso, las ayudas son integrales. Entonces, por ejemplo, pero hay ellos mujeres... plantean integrales, Está bien, no? y estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con eso. Pero entonces, así es. Entonces aquí, desde la municipalidad, lo que nosotros vamos a poder hacer es promover las articulaciones, señalar dónde están los problemas. Tiene que haber una gran inversión del gobierno central, claro, de vuelta. Por eso es que porque justamente oficinas del gobierno central también nos abrieron las puertas, ellos están esperando que les llamemos. Pero hoy no hay políticas públicas dirigidas, no hay políticas públicas dirigidas para el sector que está en la calle, porque son muy mayores para entrar en abrazo o son muy jóvenes para entrar en por eso me gusta de verdad este tema, Iván, ¿verdad? Sí. O sea, en el sentido siguiente, puede ser que prohibición suene, pero es que tenés que empezar...
porque si no, si le decís, no querés trabajar en otra cosa, qué sé yo, no, lastimosamente los seres humanos no somos así en muchas cosas. A mí, yo cuando me voy al Brasil jamás salgo de la regla del tránsito, porque ahí está, me controlan, me multan y qué sé yo, entonces me voy así como un corderito acá, muchas veces, o sea, porque es así, somos así, o sea, no son ellos los limpiavidrios, somos todos así. Entonces, de verdad, a mí me parece correcta la iniciativa de los concejales, ¿verdad? A lo mejor va a dar muchos problemas, ¿verdad? Al principio, pero es integral. Por ejemplo, don Tomás, que lastimosamente no tenemos tiempo, me contó en la radio que él ahora quiere incorporar inclusive también una asistencia psicológica de las personas a las que él incorpora, por ejemplo, y que o porque siempre estuvieron en la calle y no están acostumbrados a trabajar ahí, o porque tienen adicciones, etcétera, ¿verdad? Entonces digo, no podrá hacer todo don Tomás, porque no podemos tirar todo el fardo de don Tomás, digamos, ¿verdad? Pero, no sé a partir de él hay varias empresas. A partir de él hay otras empresas. Y aparte, ahí sí ya le podemos pedir al Ministerio de Salud, che, por lo menos ustedes, muchachitos, denos la asistencia psicológica y toxicológica, ¿verdad? Ya que don Tomás, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces digo, ellos encendieron la luz roja en el tablero, digamos, con esta ordenanza. Yo creo que ese fue el gran logro de este debate en la Junta Municipal, instalar en la agenda pública la problemática social de los limpiavidrios. A partir de ahí, esto seguramente va a derivar en programas que brinden soluciones. Muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Acá ya me hacen así hace 10 minutos. Esto continuamos conversando y mañana quiero hacer una entrevista larga contigo, por favor, ¿sí? En Radio 1000. Te vamos a llamar por teléfono porque es muy importante la concepción de ellos mismos, digamos, en toda esta problemática para poder realmente entender. Y no me queda ninguna duda de la buena voluntad de todos. De verdad, sinceramente, de todos. El tema es que tenemos que empezar por algo. No importa, vamos a equivocar, no va a haber seguro que defectos en el tratamiento, pero tenemos que empezar, ¿verdad? Y que Paraguay gane mañana. Hay que Paraguay gane mañana, muy bien. Y que Sudamérica siga en la punta. Ay, bueno, demasiados pedidos ya. Bueno, chao. Hasta el próximo lunes, ya saben, de lunes a viernes, Radio 1000 de 8:30 a 12 del mediodía. Chao. Buenas noches. Perversas vírgenes rubias Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada.